inicio al examen que para obtener el grado de doctora en educación en el programa interinstitucional de educación presentará Hilda Patricia Gutiérrez Chávez y nos presentará la tesis Identidad docente del profesorado de educación continua, un estudio de caso. Hilda, te damos la bienvenida a este acto académico que no es un instrumento de tortura, sino es una bienvenida al gremio de las y los doctores en educación, y lo que te pedimos en este acto de bienvenida y de acogida al grupo de los doctores y las doctoras es que nos compartas la investigación que realizaste, tus hallazgos, y que después tengamos un intercambio de ideas, lo que se llama la defensa de la tesis. Entonces, bueno, pues dispones de 25, 30 minutos para tu exposición y después procederemos al interrogatorio, diálogo o comentarios. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Bueno, como bien se mencionó, este estudio se llama Identidad docente del profesorado de educación continua y es un estudio de caso. Muy bien. ¿Por qué la identidad docente? ¿Por qué la identidad docente es un problema de la educación? Bueno, es un problema educativo porque la educación continua es una modalidad de la educación que día con día cobra relevancia y aumenta sus filas entre las personas que buscan este tipo de formación, actualización y complemento para sus competencias y conocimientos y saberes. Es una modalidad educativa relativamente joven en la que las instituciones de educación superior además fortalecen su vinculación al interior de sus universidades, es decir, con los departamentos académicos, pero también con los sectores productivos y también la triple hélice, es decir, fortalecen esta vinculación a través de la educación con el gobierno, con las organizaciones de la sociedad civil, pero también con otras instituciones. Actualmente hay incipiente investigación educativa que sobre todo tiende a ser de corte instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se dan cuenta sobre todo de los resultados y los beneficios que dan a las instituciones, a las unidades de negocio de educación continua y también a estas personas que son las beneficiarias y beneficiarios de estos programas educativos. Se da cuenta también estudiosos como Fernández Sánchez y como García Miranda y como los académicos, académicas e investigadores, investigadoras de ANUYES, en la investigación de Bautista Rojas, se da cuenta sobre todo de lo que ha sido la evolución de la educación continua, la historia que ha tenido, se dan las conceptualizaciones acerca de esta modalidad y cómo se ha ido institucionalizando de diferente manera dentro de las diferentes instituciones de educación superior. Sin embargo, no se ha profundizado para conocer de una manera cualitativa quiénes son las personas que conforman esta modalidad educativa, es decir, las personas que están al frente de las y los estudiantes que buscan estos diplomados, cursos y talleres. Entonces, ¿quiénes son? Es importante porque conocer la identidad docente nos permite construir metodologías pedagógicas específicas para la modalidad, nos permite también crear estrategias sistemáticas de formación para las y los docentes, y esto abona a fin de cuentas a la calidad de la educación. Asimismo, el aporte científico de esta investigación es que es un estudio pionero porque, como mencioné, pues hay investigación, pero sobre todo de corte instrumental, y lo que yo busco hacer en este estudio es pues dar un aporte más a profundidad y de corte cualitativo en el que indagamos sobre el pensamiento docente de las y los profesores de educación continua, escuchando pues sus creencias, sus actitudes y otras conceptualizaciones que tienen acerca de su labor docente desde su propia voz. Y bueno, esto también esta investigación lo que busca también aspira a que podamos crear
las bases para seguir indagando, es decir, inspirar a otros investigadores e investigadoras educativas a que retomen cómo es que seguimos construyendo y abonando incidencia social a través de la educación en una modalidad educativa que pues busca actualizar de una manera muy veloz, dinámica y flexible las competencias en saberes diversos. Este estudio de caso tiene un contexto específico, porque se lleva a cabo dentro de un contexto de globalización, economía global, pero también de sociedad del conocimiento, es decir, en el cual pues, la educación se está masificando porque la educación, por ejemplo, híbrida o con una gran tecnología, pues nos está acercando, ¿no? El contexto de nuestro país, donde bueno, la educación requiere seguir mejorando los cuadros formativos tanto de estudiantes como de profesores, y en una ciudad como Ciudad de México, donde se ubica esta institución, que es privada y que está confiada a la Compañía de Jesús, pues es le da un carisma y una personalidad a la educación continua que se hace en la Universidad Iberoamericana. Adicionalmente del contexto, el profesorado de nuestra institución pues comparte ciertas características docentes con otros profesorados, y estas características tienen que ver sobre todo con la propia naturaleza de la educación continua. Me refiero, por ejemplo, a que los profesores y profesoras de educación continua, pues su fuente primaria de ingresos no es como tal la docencia, sino que provienen de otros ámbitos profesionales. No cuentan como tal con una formación profesional docente, es decir, no son cuadros que se formaron en escuelas normales o que hicieron una licenciatura en pedagogía o en educación, de manera que quienes conforman el profesorado de educación continua, y bueno, nuestra institución coincide en ello, es que son profesionistas de las diferentes disciplinas y muy variadas disciplinas, quienes comparten sus saberes y lo que han aprendido a lo largo de la vida profesional en las diferentes esferas profesionales en las que se desempeñan, y vienen a recapitularlos en el aula. Adicionalmente, el esquema de contratación que tienen estos profesores y profesoras es que pues, no tienen un esquema de permanencia laboral en la institución, es decir, son personas que trabajan con nosotros por proyecto. Y bueno, pues esto nos hace seguirnos preguntando, y esto es el por qué el interés es intrínseco, como nos diría Staque, que en sí el saber quiénes son estas personas docentes, cuál es su identidad como profesores y profesoras de educación continua es tan importante, porque sabemos que la calidad educativa con la que imparten sus disciplinas, sus saberes, pues lo van a hacer de acuerdo a todo esto que ellos y ellas han ido construyendo a lo largo de sus vidas en diferentes ámbitos que en algún momento más voy a empezar a explicar. La pregunta de investigación es: ¿cómo se caracteriza la identidad docente del profesorado de la Dirección de Educación Continua en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México? Nuestro objetivo es caracterizar la identidad docente, tanto individual como colectiva, de este profesorado, a partir de las representaciones sociales, los significados expresados como creencias, y partimos de un supuesto que es transversal a la labor docente en educación continua, y es que el profesorado tiene una identidad docente caracterizada por atributos propios, identificables a partir de los significados y representaciones sociales expresadas como creencias respecto a su labor docente en la educación continua. Como premisas teóricas usadas en el estudio, les comparto que consideré que el interaccionismo simbólico de Blumer y Mukni es importante porque nos permite usarlo como herramienta de análisis al abonar a la parte de la significación individual, la interpretación de los objetos, la negociación de los significados, en la cual los individuos son agentes, es decir, con su agencia se comprometen con la acción social. La acción, por un lado, para seguir abonando a los constructos que se realizan colectivamente con otros y otras docentes, y también abonar a la elaboración de constructos sociales que nos permite dar cuenta de su identidad. Estos componentes son del significado como producto social.
Otra de las premisas teóricas importantes que utilicé es la teoría de las representaciones sociales, postulada por Moscovici. En esta parte de las representaciones sociales, por ejemplo, les podría decir que los significados entran en acción. ¿Por qué? Porque entonces los podemos hacer visibles tanto en la acción individual como en la acción social a través de las imágenes, las creencias, las actitudes y las conceptualizaciones que tienen las personas docentes y que son visibles, comunicables, reinterpretables y clasificables. Todo esto gracias a las narrativas, es decir, gracias al lenguaje. En este esquema rápidamente quiero compartirles que pretendo mostrar cómo se unen las dos teorías, porque por un lado el interaccionismo simbólico se va a la parte de los significados, la construcción de significados, pero la parte de las representaciones sociales, 30 segundos por favor. Antes de que nos traicione la batería. Aquí se lo echo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, a través de esta imagen lo que busco representar es que es donde se unen, desde mi punto de vista, las dos teorías. ¿Por qué? Porque por un lado, el interaccionismo simbólico nos da parte de la construcción de los significados, en qué momento la agencia en la acción colectiva está haciendo estos constructos, tanto primero individual y enseguida colectivamente, y cómo se une con la esfera social también de las representaciones sociales, donde ya es visible la representación a través de las imágenes, las creencias, las actitudes y las conceptualizaciones, y el lenguaje es ese vehículo indispensable para poder dar cuenta de la transformación de los significados como interpretaciones de la realidad en el contexto de la interacción social, y se conforma el pensamiento docente, el decir y el actuar situado. Enseguida, las creencias son fuente de identidad y también es ahí donde recae su relevancia social. ¿Por qué? Porque a través de las creencias podemos ver que hay una necesidad humana de hacerse de una identidad individual, así como abonar a una identidad colectiva de la cual nutrirse. He rescatado algunas citas que son importantes de los diferentes autores que recapitulé, y es que, por ejemplo, Ortega y Gasset nos dice, es que las creencias no son ideas simplemente que tenemos, sino son las ideas que somos. Más aún, son precisamente creencias que se confunden con nuestro propio actuar, son creencias que conforman el continente de nuestra vida y son las creencias que simplemente vivimos en ellas. Díez Patricio nos dice que además las creencias funcionan de tal manera como nociones psicológicas en que aquello que creemos se vuelve como algo que es, algo como si fuera verdadero o como si realmente existiera y nos dispone a actuar. Es decir, también rescata la noción de la agencia. Asimismo, Prieto Navarro nos comparte que las creencias docentes se entienden como juicios personales, es decir, somos aquello que creemos en cuanto a la práctica docente, en cuanto a lo que creemos que somos, a lo que decimos que somos, y esto nos permite dotar de sentido nuestro discurso y nuestra propia identidad. Finalmente, Monzón, Laurencio y Bouchot nos dicen que la identidad docente se construye a base de lo que el profesorado tenga que decir acerca de sí mismo y su forma de interpretar la realidad. Bouchot abona una línea adicional que nos dice, por ejemplo, que somos lo que narramos. Si lo vinculamos a lo que dice Ortega y Gasset, que Ortega y Gasset dice que somos lo que creemos, bueno, en esta investigación yo lo que quise hacer es que somos lo que narramos y somos lo que creemos. Es una vinculación de las dos cosas porque en las entrevistas docentes que más tarde voy a compartir en los resultados, pues básicamente fueron narrativas que hicieron las personas docentes sobre sí mismos y sí mismas. Otras premisas teóricas usadas en este estudio fueron los sistemas de creencias de Rockich, que básicamente lo que intenta enseñarnos es que las creencias, sean evaluatorias, descriptivas o como personas agentes, es decir, que nos llevan a la acción,
están organizadas en un sistema. Crux, por su lado, nos dice, bueno, pero hay ámbitos en los que se organizan estas creencias también, como por ejemplo aquellas que están en la biografía personal y profesional, aquellas que se llevan a cabo dentro de una primera esfera de interacción, que son, por ejemplo, las interacciones con los objetos, sean estos físicos, sean sociales o sean abstractos, por ejemplo, como los valores que compartimos. Y un tercer orden de organización de estas creencias, pues es el contexto institucional, que esto nos da un marco situado en el cual se desenvuelven nuestras creencias. Otros autores que retoman fuentes de identidad docente son, por ejemplo, Becker con las tribus académicas, que las tribus académicas es básicamente adherirnos a los usos y costumbres de nuestras disciplinas, ¿no? A los abogados, abogadas, filósofos, filósofas y demás. Day nos brinda el constructo del autoconcepto y Dubar el tema de la trayectoria. Es decir, lo que nosotros digamos acerca de quiénes somos en el autoconcepto y las trayectorias docentes o las trayectorias profesionales o las trayectorias biográficas dicen y dan cuenta acerca de nuestra identidad. Epstein abona que los roles que llevamos a cabo en la docencia también son fuente de identidad docente. Y por su parte, Hargreaves, Nías y Sumption nos dicen que la interacción sociocultural e institucional, también de ahí podemos inferir y rescatar, a partir del discurso docente, pues la identidad. Monereo abona una cuestión final que es importantísima en este estudio, que es la parte de los incidentes críticos, que básicamente son aquellos eventos disruptivos en los cuales pues hay una parte cognitiva y una parte psicológica que se ve comprometida para la persona o para el individuo y que puede motivar incluso a tener una transición de la identidad. Es decir, que de concebirse de una identidad puede llegar a transitar a alguna otra dependiendo de la magnitud del incidente crítico. Las dimensiones individual y colectiva también están, del fenómeno identitario, están entrelazadas. Con este diagrama lo que busco representar es que, por un lado, las identidades docentes individuales van conformándose a sí mismas a través de los procesos de subjetivación que van realizando y que son individuales y son situados. Si imaginamos una bisagra, que es el concepto que abonan López y Rodríguez, si imaginamos una bisagra, podríamos decir que en una hoja de la bisagra están las identidades individuales, en el centro de la bisagra es donde se llevan los procesos de subjetivación compartidos a través de la interacción social y, bueno, con la agencia que nos motiva a la acción para compartir, negociar y resignificar estos procesos de subjetivación. Y después, del otro lado de la bisagra, está la parte, el constructo que ya como colectivo hacemos de la identidad docente colectiva. Esta identidad docente colectiva podríamos decir que es la síntesis de los fenómenos identitarios, tanto individuales como colectivos. Este diagrama de alguna manera es como es un viaje de ida y vuelta para los procesos identitarios, porque una vez que estamos dentro del colectivo docente y tenemos ahí una identidad, regresamos al centro de la bisagra para nuevamente nutrirnos de esta resignificación de los procesos subjetivos y la negociación de significados, y regresamos a la esfera individual, donde ya tenemos un aporte que nos hizo la identidad colectiva a la que pertenecemos. Es decir, es de ida y vuelta, o lo podemos ver también como un proceso cíclico, circular. La identidad docente es como tal el objeto de estudio de esta investigación y resulta múltiple, dinámica, situada, a la vez que contradictoria. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que, y también con base obviamente en los autores, que al ser múltiple, dinámica y situada, bueno, nos da una idea de cambio, pero al mismo tiempo debe tener un componente que sea lo suficientemente estable para que pueda ser asequible, pueda ser descriptible y pueda ser caracterizable. La epistemología y la metodología que se usaron en esta investigación, por un lado fue constructivista, enseguida fue por una metodología cualitativa, es decir, nos vamos a los significados, y se hizo una interpretación hermenéutica y fenomenológica de los fenómenos educativos identitarios que ocurren en la educación continua. Los instrumentos y análisis para
tener la información y el corpus de datos, fueron de primera cuenta un cuestionario diagnóstico, es decir, esto se hizo en las fases iniciales de la investigación. Fue un cuestionario que se hizo bajo una metodología por conveniencia y lo que pretendí básicamente es tener un diagnóstico, una confirmación de algunas primeras intuiciones sobre las creencias docentes, sobre esos temas de los que debería indagar a mayor profundidad ya en la entrevista semiestructurada. Entonces, el segundo fue la entrevista semiestructurada. Posteriormente se hicieron entrevistas a 18 personas docentes del profesorado, elegidos y elegidas por metodología de juicio, es decir, se escogieron aquellas personas que se consideró, de acuerdo a la pregunta de investigación, que podrían ser las personas idóneas por las trayectorias profesionales y biográficas, que podrían responder con las narrativas más ricas en significados para responder la pregunta de investigación. Enseguida, de estas 18 entrevistas docentes, resultaron 25 horas de videograbación y esto se hizo a través de Zoom, porque bueno, se nos atravesó la pandemia, entonces en un semestre se hicieron las 18 entrevistas a través de Zoom, con obviamente todos los mecanismos de ética y de cuidado que debemos tener, como el consentimiento informado, el cual se comunicó en 3 ocasiones, por correo electrónico en la invitación, por teléfono y también en la grabación al momento en el que se realizó la entrevista. El corpus de datos que emanó fueron pues prácticamente alrededor de 520 cuartillas de transcripción, pero además del volumen, la riqueza de los testimonios permitió afortunadamente lograr la saturación analítica, por lo cual todas las categorías que se pensaron para el estudio, para responder la pregunta de investigación y dar cuenta de la identidad docente, todas fueron satisfechas, incluso tuvimos una batería de categorías emergentes. Enseguida lo que realicé fue un análisis temático de corte inductivo, en el cual, bueno, se realizó 2 veces. La primera vez se hizo de manera manual para tener un dominio pues muy bueno del corpus de datos. Enseguida se hizo la confirmación de los hallazgos iniciales en la plataforma Atlas TI o herramienta tecnológica, y esto sobre todo abonó a la vigilancia epistemológica, ¿no? Para confirmar que todos los hallazgos que estuvieran emanando fueran efectivamente pues, un aporte científico, ¿no? A continuación voy a presentar los grupos de categorías. Ok, de primera instancia, los procesos de subjetivación en la historia personal y profesional son esas creencias o representaciones sociales que son la mayor fuente de identidad docente, digamos, en la primera etapa de la vida de las personas. Posteriormente, ya en una fase más institucional, tenemos la concepción sobre los roles y las funciones que desempeñan las personas docentes en su labor como educadores y educadoras en educación continua. Posteriormente tenemos nuevamente en el contexto institucional los procesos de subjetivación e identificación con el modelo educativo de la Universidad Iberoamericana, los significados que guardan sobre la interacción con los diferentes elementos de la educación continua, es decir, la naturaleza de la modalidad, pero también el tipo de público al que se dirige esta modalidad educativa, ¿no? Que definitivamente las personas adultas trabajadoras pues son diferentes a las personas que tenemos en los programas de grado o de posgrado. Adicionalmente, los significados sobre el campo disciplinar y los incidentes críticos fue también de la batería inicial de categorías, pero también las que emergieron fueron, por un lado, no se hicieron como tal en el guión de entrevistas semiestructurada, no se hizo como tal esa pregunta sobre el género, sobre la capacidad de las personas docentes de autodefinirse para presentarse en su autoconcepto, la parte de el ser egresados y egresadas, aunque de las 18 personas docentes no todas eran egresados o egresadas, emergió. La libertad de cátedra como un gran identificador, cohesionador de la universidad, pero también para ellos y ellas,
la parte de la fe y la espiritualidad que no necesariamente se adscribe a un dogma religioso, y las acciones institucionales que lleva a cabo la institución y que de alguna manera también dan cuenta acerca de una serie de significaciones que para ellos y ellas tienen y que abonan a su identidad docente. Los hallazgos por categoría son los siguientes. De primera instancia, la biografía personal son: el profesorado proviene en su mayoría de familias tradicionales con un marco valoral sólido, y estas familias de alguna manera incidieron de una manera directa en la disciplina que abrazaron en la vida profesional, académica y profesional. Por parte del campo disciplinar, encontramos que hay una convicción férrea acerca de la disciplina que han decidido abrazar para su vida profesional. Sin embargo, también se encontró que alguna parte del profesorado tiene una vocación difusa, es decir, no nada más adoptan una disciplina, sino a veces tienen 2 o 3 disciplinas. Y aquí puedo, por ejemplo, abonar que este puede ser un factor, y esto puede ser una hipótesis de investigación futura, que probablemente sea el hecho de por qué las personas docentes, este tipo de personas docentes funcionan también en la educación continua, y quizás podría costarles más trabajo desenvolverse en el grado y en el posgrado, porque no están centradas en un solo campo disciplinar en su mayoría. Pero quienes sí tienen esa convicción férrea muestran una sólida adscripción a la tribu académica. Los incidentes críticos dan cuenta que son personas que tienen una serie de características en su identidad, como la que son docentes resilientes, son empáticos. Se reveló que hay una identidad emocional importante, y que las transiciones de la identidad sobre todo se dan a raíz de incidentes críticos. Uno de ellos, por ejemplo, fue la pandemia. Ser docente es una categoría en la cual el constructo se estuvo elaborando con elementos como la pasión por la docencia, la pasión por su disciplina, un factor socioemocional muy fuerte. Ellos y ellas no se dan cuenta de que lo hacen, pero en sus intervenciones educativas hay un componente socioemocional muy fuerte. Adicionalmente, tienen también en su identidad la parte valoral de la universidad, como el humanismo, la generosidad por compartir y la agencia por la incidencia social. En cuanto a la docencia en la DEC, consideran que la naturaleza de la educación continua también permea la identidad docente, en cuanto a que buscan también en su identidad ser flexibles, brindar toda la experiencia profesional que han adquirido a lo largo de su vida laboral, por ejemplo. Muestran una fuerte afinidad institucional, consideran que su labor docente en la educación continua es una actividad gratificante, es decir, lo hacen por gusto, no por obligación. Recordemos que son personas cuya fuente de ingresos principal no es la docencia. Consideran que la educación continua también incluso puede llegar a ser más exigente que la que pueden llevar a cabo en el grado o en el posgrado para quienes comparten también clases en el otro lado de la educación, y se consideran personas con un alto grado de autoeficacia. Por la parte del aprendizaje de los adultos, ellos y ellas mismas se consideran como parte de esas personas adultas trabajadoras que siguen aprendiendo. Es decir, por un lado comparten en el aula los saberes tanto disciplinares como profesionalizantes que han adquirido en la vida laboral, pero al igual que su alumnado, las personas adultas trabajadoras, aprenden a base de ensayo y error y aprenden haciendo. El aprendizaje de los adultos les resulta una actividad que les motiva a realizar fuertes procesos reflexivos, y valoran mucho la libertad y la horizontalidad que pueden ejercer en la educación continua, y la cual también consideran que es algo que promueve el aprendizaje significativo. En cuanto a la investigación, el profesorado de educación continua investiga, pero investiga de una manera diferente a como podríamos concebirlo en el grado y en el posgrado. ¿En qué sentido? En que las y los profesores de educación continua realizan una investigación a su manera, es decir, muy instrumental, es decir, para resolver aquello que se va presentando en el aula,
las necesidades más puntuales de actualización que puedan requerir el alumnado, y consideran la investigación como una gran oportunidad de aprendizaje para el alumnado, pero para ellos y ellas también. En cuanto a la reflexividad, esta es una categoría también importante porque puedo decir que el claustro de educación continua es un claustro reflexivo. Sin embargo, ellos y ellas en su discurso no dan cuenta de una sistematización de los procesos reflexivos. Es decir, lo hacen, pero no saben cómo lo hacen, o no se dan cuenta que lo hacen. Pero a partir de los testimonios, pues yo puedo dar cuenta de que sí hay un componente reflexivo importante. Enseguida, la emocionalidad. La emocionalidad consideran que es un gran catalizador de los aprendizajes en el alumnado. Ellos y ellas asimismo se consideran como personas con un componente emocional importante y valoran la emocionalidad que puede ponerse, que se puede mostrar, hacer visible en el aula, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo consideran transversal a la práctica docente. Su rol como profesores y profesoras de educación continua, en lo que la mayoría coinciden, es que son facilitadoras o facilitadoras de los aprendizajes. Es decir, no se consideran como profesores o profesoras, sino más bien facilitadores de aprendizajes, los cuales están vinculados a la disciplina también, porque vamos a suponer, por ejemplo, quienes son coaches, ellos se conciben más que como facilitadores o facilitadoras, más bien se conciben como coaches. La interacción con el alumnado es una cuestión importante porque da cuenta de una manera de interactuar que es horizontal, que es cálida y que es cercana, en la cual, bueno, se revela esta pues, vinculación con el alumnado de educación continua, con las personas adultas trabajadoras, que es diferente en otros ámbitos de la educación, ¿no? En educación continua sí se le ve al estudiante más como un cliente y más como un colega. La persona docente interactúa más como alguien, un jugador más del equipo, si lo podemos decir de esa manera, ¿no? Más que como alguien que está en un podio y está dictando una clase. La interacción con los pares docentes más o menos tiene el mismo matiz. ¿Por qué? Porque de igual manera buscan tener cierta horizontalidad, hay un tinte de amistad, hay un tinte de afinidad en las creencias y los valores compartidos, que van más allá de los valores compartidos con la institución, sino que también tienen que ver con los valores que como personas comparten. Con relación a las categorías emergentes, bueno, en el género los testimonios dieron cuenta que hay creencias acerca de una primera disrupción a lo que son las familias tradicionales y que están empezando a considerar los temas de género como algo transversal a su identidad también. Hay una afinidad y una adopción por el enfoque de género que también sigue la universidad y lo comienzan a adoptar también pues, a través del lenguaje de género. En los atributos del autoconcepto hay una capacidad para verbalizarlo y buscan que estas cualidades que ellos y ellas son capaces de verbalizar estén presentes también en los equipos docentes que convocan para ser un equipo que les acompañe en cada proyecto educativo. Hay la creencia de que estas afinidades son las que por un lado dan cohesión, pero también comparten con la universidad que la diferencia es un factor que puede ser cohesionante, identitario al interior de los equipos. El ser egresado. Las personas que son egresadas, que participaron en esta investigación, son personas que buscan regresar y agradecer a la universidad de alguna manera pues todos los aprendizajes recibidos. Son personas que buscan enseñar, pues como la Ibero les enseñó, tienen adherido a su identidad la parte valoral y la parte del magis, es decir, pues la reflexión y la acción. Entre los atributos institucionales que permean la identidad docente tenemos que la libertad de cátedra es el identificador por excelencia de la universidad y esto sobre todo lo comentan que es como se sienten muy agradecidos y muy agradecidas por esta libertad de ser que les da la universidad, la libertad de ser y la libertad de ejercer,
La espiritualidad ignaciana es un elemento también que resultó importante, porque por un lado les permite construir comunidad con la universidad, pero también sin adherirse a un dogma religioso específico, consideran que es un identificador de incidencia social que tiene la Ibero, porque permite y da la bienvenida a otros credos religiosos, no nada más pues, la creencia católica o cristiana. Las acciones institucionales que dan identidad son, por ejemplo, los programas de capacitación, las remodelaciones institucionales o de los espacios, las políticas instrumentales que lleva a cabo la universidad, porque permiten al profesorado sentirse de alguna manera, fortalecer su sentido de pertenencia, pero también para una parte del profesorado, por ejemplo, para quienes son de tiempo completo o de asignatura, pero para quienes son solamente profesores de educación continua, profesoras de educación continua, a veces les da un sentimiento de ser parte y no de la universidad, porque no pueden adherirse o no pueden participar de otras acciones de la universidad, acciones educativas sobre todo. La caracterización de la identidad colectiva, luego entonces podemos decir que tiene un componente familiar importante, familiar tradicional importante, que son profesores y profesoras que vienen de una cultura del esfuerzo y del trabajo, que tienen una concepción acerca del género, de que, bueno, hay que empezar a adoptar nuevas perspectivas de enfoque de género, que son personas que son, muchos de ellos, muchas de ellas, egresados y egresadas, aunque no todos, pero que eso consideran que les da identidad. Los incidentes críticos les permiten ser resilientes y les permite ser también sensibles a otros incidentes críticos que pueden tocar, por ejemplo, a sus alumnados. Que hay un fuerte componente emocional, que son sensibles y empáticos a la sensibilidad que está en el aula, que es importante para ellos y ellas hacer equipo desde la parte emocional, pero también desde la coincidencia de creencias y la coincidencia de significaciones. Para ellos y ellas es importante sentirse parte de un proyecto trascendente en el cual pueden ser también tomados como ejemplo. Les gusta ser equipo y que todos y todas puedan aprender de un aprendizaje colaborativo y constructivista. Y la permanente horizontalidad que permea en los equipos docentes, pero también en los equipos ya con los alumnados ya como colegas. Hay una fuerte negociación de significados en la que llegan a acuerdos para hacer funcionar los proyectos académicos y comparten como tal una profunda pasión por la enseñanza. Son personas reflexivas que realizan la investigación a su manera y comparten también una fuerte fe e inspiración religiosa sin estar adscrita a un dogma. Las subidentidades o arquetipos docentes que encontramos en este profesorado es, y aquí me detengo un poco nada solamente para comentar, si bien la identidad colectiva, digamos, nos permite describir al colectivo como tal, a la identidad del profesorado de educación continua, al interior conviven otras identidades docentes, digamos que tienen características algo más particulares. El corpus de datos nos permitió poder hacer ciertas generalizaciones, de la cual emanaron 4 perfiles importantes, perfiles o subidentidades o arquetipos docentes. Si bien hemos dicho que la investigación que realiza nuestro profesorado es más instrumental, pues encontramos también un grupo de personas docentes, es decir, el arquetipo de la persona investigadora, que sí investiga como lo harían, por ejemplo, para hacer una contribución al conocimiento en la investigación que es más formal. Estas personas investigadoras tienden a la multidisciplina, tienden a la investigación como actividad profesional, es decir, algunos de ellos tienen incluso empresas que se dedican a hacer estudios de mercado o como tal realizan investigación para otras instancias ya de manera profesional. Son personas que publican, que diseñan programas académicos para esta universidad o para otras universidades. Su discurso no fue mucho en términos de creencias, sino más bien en términos de evidencias. Es decir, si Rokich nos dice, pues
la creencia viene posterior a la frase yo creo que. En realidad las personas investigadoras difícilmente dijeron esta frase, más bien se manifestaron de manera en términos de evidencias. Son personas que se expresan a sí mismos o se conciben a sí mismos como con una alta autoeficacia, y las podemos encontrar sobre todo en el área de negocios. Un segundo arquetipo o subidentidad docente es la persona transformadora. Estas personas las encontramos especialmente en las áreas de humanidades y de ciencias sociales. Estas personas, su gran motivación para la docencia es una misión de búsqueda interior personal, pero también coadyuvar la búsqueda interior de las personas pues, que tienen en su alumnado. Tienen una religiosidad y una espiritualidad importante. Ellos y ellas sí se expresan en términos de creencias y emociones, y sobre todo les importa muchísimo ser consideradas buenas personas. Estas personas tienen su autoeficacia, la radican sobre todo en la capacidad transformadora y de incidencia que puedan tener en las personas, y a su vez en la capacidad de incidencia que puedan tener estas personas en sus entornos. Pueden o no ser multidisciplinares, y bueno, pues aquí vemos que el componente socioemocional y emocional es bastante importante. Un tercer arquetipo docente o subidentidad es la persona disruptiva creativa. Estas personas tienen la peculiaridad de que les gusta ser diferentes, es decir, ser diferentes como en su autoconcepto, pero también en la forma en que dan sus clases, pero también en la manera como interactúan con otras personas docentes y con su propio alumnado. Y esto lo expreso así porque incluso pueden considerarse a sí mismos y a sí mismas como irreverentes, o esas personas que se salen del molde. Tienen una férrea identidad individual, y las encontramos y los encontramos especialmente en el área de humanidades. Y un cuarto perfil o arquetipo o subidentidad docente es el egresado pródigo o la egresada pródiga. Aquí es una cuestión como peculiar, porque entre las 18 personas entrevistadas hay varias y varios que son egresados y egresadas. Entonces, hay quienes desde el inicio tienen una adherencia a su tribu académica pues muy clara, no tuvieron mayores complicaciones en elegir la carrera. Sin embargo, hubo otras personas que iniciaron con una crisis vocacional, es decir, son personas que en la mayoría de los casos tuvieron alguna disciplina trunca. Son personas que tienden a la multidisciplina, es decir, tienen dos o tres disciplinas en el recorrido del grado y el posgrado. Muestran un gran orgullo y sentido de pertenencia por su alma mater, y tienen la docencia como un acto de agradecimiento a la institución que les formó. De manera textual, ellos y ellas dicen: la Ibero me hizo. Y los podemos encontrar en todas las áreas de conocimiento. Ahora, vamos a las conclusiones, a la pregunta, el objetivo y el supuesto de investigación. De acuerdo a nuestra pregunta acerca de cómo se caracteriza la identidad docente del profesorado y el objetivo de caracterizarla, pues en efecto hemos podido ver que la identidad docente del profesorado es múltiple, porque es múltiple con subidentidades arquetípicas que tienden a la multidisciplina y a la interdisciplina. También es dinámica y es sensible al cambio, y como consecuencia de ello, si recordamos los incidentes críticos, pues las hace y los hace personas resilientes, reflexivas y adaptables. Esta identidad docente del profesorado además tiene elementos identitarios que por un lado son estables. Recordemos esta parte de que es múltiple, es dinámica, es cambiante, pero además debe tener elementos identitarios que son estables, que nos permiten definirla y caracterizarla, como por ejemplo la identificación declarada con la libertad de cátedra que se vive en la universidad, el magis, la vivencia del magis, los valores sociales, tanto en su impartición como en el espectro de incidencia que pueden tener en su entorno, y tienen también el cierto sentido de espiritualidad y de fe, a veces declarado, a veces no, pero sobre todo un gran compromiso social, y que es una identidad nutrida por sus egresados de grado y posgrado, incluso de formación continuada.
Quienes han egresado de diplomados incluso han llegado a comentar que se sienten pues incluso ya más de la Ibero que de otras instituciones que les han formado. Y bueno, pues con esto damos pie o damos paso a las consideraciones para próximas investigaciones sobre la identidad docente de la educación continua. Podríamos, por ejemplo, indagar acerca de cómo la identidad docente incide en la práctica educativa de la educación continua. Podríamos, por ejemplo, preguntarnos e indagar sobre si es posible encontrar otras subidentidades arquetípicas en el profesorado, o si las encontradas en esta investigación a partir de 18 entrevistas, que fueron 4 subidentidades o arquetipos docentes, si estas se siguen cumpliendo para el resto del profesorado. ¿Cómo incide el ingreso de la generación millennial en la identidad colectiva del profesorado? Tomando en cuenta que actualmente, bueno, pues la mayoría del profesorado, por lo menos las 18 personas entrevistadas, la mayoría son generación X, generación baby boomer, ¿no? No hay todavía millennials en el profesorado, al menos no en las 18 personas entrevistadas. Entonces, conforme vayan ingresando, ¿cómo estará cambiando el rostro de este profesorado? Y pues muchas gracias por su atención. A ver, nos podemos quedar aquí, que ella conteste para que vea, para que la vean, ¿no? Pues entonces vamos a iniciar con el interrogatorio. Está integrando el jurado del examen de IDA, la doctora María Elizabeth Luna Solano, que fungirá como secretaria del sínodo, la doctora Graciela González Juárez, que será nuestra vocal del sínodo, y me presento, soy Mariana Sánchez Aldaña, que fungiré como presidenta del jurado. Entonces, le pediré a Elizabeth que inicie sus comentarios, interrogatorio y pregunta. Bien, Inma. Pues muchas gracias. Primero que nada, es un gusto estar aquí contigo después de todo este proceso de crecimiento y de formación que has tenido y pues notar lo que presentas hoy pues en tus hallazgos, ¿no? Que muy bien nos has hecho aquí una síntesis de todo tu trabajo. Yo tengo mi insistencia, ¿no? Estudio de caso. Entonces, tú trabajas en esta educación continua y de ahí que mi primera pregunta se refiere a cómo se reflejan estos hallazgos de tu investigación. Y sobre todo si tú compartes este sistema de creencias que has encontrado. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Sí, bueno, de primera instancia, al ser una investigación cualitativa, pues los autores nos permiten, literal nos permiten que nuestra propia subjetividad sea integrada como parte de la investigación. Es decir, desde el inicio fui muy consciente en que todo este marco valoral que comparto, porque llevo muchos años cerca de la universidad, pues iba a estar hecho patente en la investigación. Y podría decir también que de alguna manera quizás eso pudo incidir en que las personas a quienes pude seleccionar por metodología de juicio para hacer las entrevistas, de alguna manera son personas que coincidían, ¿no?, con este marco valoral y esta afinidad institucional y sobre todo porque pensé que son las personas idóneas para poder, de acuerdo a lo que nos iban a compartir en sus narrativas, pensé que de ahí podían surgir estos elementos que dan cuenta de la identidad docente. Entonces, sí, mi marco valoral, con el cual soy afín con la universidad, sí está patente, mi subjetividad está patente en la investigación, porque es parte de lo que se hace en una investigación cualitativa. O sea, en una investigación cualitativa
no nos volvemos esencialistas, donde las cosas tienen un significado per se o son lo que son, ¿no? Como en otras disciplinas, ¿no? que son más de ciencia dura, sino en este estudio que es más de corte social, de corte, incluso el enfoque es interpretativo y es hermenéutico, ¿no? Y es fenomenológico, y esto me permite sumar mi propia subjetividad a la investigación en las diferentes etapas, desde la selección del marco teórico, de los autores que me acompañarían como brindándome estas herramientas teóricas y metodológicas para investigar, desde la etapa de la selección de los instrumentos, elegí las narrativas y el lenguaje, ¿no? Y las personas que seleccioné, y al mismo tiempo la manera de sistematizar los hallazgos. Todo eso, sí, mi subjetividad estuvo ahí plasmada, pero también aprendí que no está mal, ¿no? Porque sí, en las primeras fases de mi formación doctoral, yo tenía un poco esa como inquietud de, bueno, si se mete mi subjetividad, de estar siendo menos científica que si la dejo fluir. Entonces aprendí de la mano de mi comité y de la mano de los autores que me acompañaron en la investigación, aprendí que en un estudio de este tipo cualitativo se admite la subjetividad y sí está patente. Entonces, a lo mejor ahí podrías un poco abonar, ¿no? a este estudio de caso. Sí. Desde esta selección que nos estás explicando, ¿no? Donde tú decides quién puede, digamos, darte más información para hablar de la Ibero o de educación continua en la Ibero, ¿no? Entonces, tú encuentras algunos atributos institucionales, ¿no? Marcas 3, que me parece que son los que distinguen, ¿no? a la Ibero de otras universidades en educación continua. Sin embargo, bueno, cuando presentas todo, ¿no? Todos tus hallazgos, o sea, yo me quedé pensando, dije, bueno, ¿cuáles serían las mayores diferencias, aparte de estas 3, ¿no? que tú estás marcando, ¿cuáles serían las mayores diferencias que se dan entre los profesores de educación continua con el resto de los profesores en posgrado que tú mencionaste mucho? Pues quizás una de las más grandes diferencias podrían ser el tema de la multidisciplina. Bueno, si nos vamos a las características generales, yo podría decir que la multidisciplina, esa es una de las más importantes. Enseguida, la manera de investigar, la manera de reflexionar, que están, digamos, aparte de lo que es la identidad institucional, ¿no? Y dentro de la parte institucional, pues ahí más bien yo diría que son características que se suman a lo que en un supuesto, digo, porque este estudio no incluye indagar sobre el posgrado o sobre la licenciatura. Sin embargo, lo saqué a colación porque entre las personas docentes que fueron entrevistadas hay una porción de profesorado que son profesores de asignatura, profesoras de asignatura, y hay profesores y profesoras también que son de tiempo completo. Entonces, a raíz o a base de poder comparar un poco, quizás no como parte de la investigación, pero ver cómo se expresaban quienes solamente son docentes de educación continua y quienes son docentes de grado y posgrado porque son de asignatura y porque son de tiempo completo, sí veía yo ciertas diferencias que, bueno, eso será indagado en otro estudio, en otro momento, ¿no? Y que sí me despierta mucha inquietud. Pero a base de eso podría decir que coinciden en el tema de la espiritualidad ignaciana, coinciden en el tema de la incidencia, y coinciden en el tema, sobre todo, en el gran identificador de la universidad para la docencia, y esto sobre todo quienes solo son docentes de educación continua, que es la libertad de cátedra, porque la definen como su preferencia de por qué dar clases en la Ibero versus otros lugares, es la libertad que tienen para ser, o sea, porque la libertad de cátedra cuando nos la mencionan nosotros la pensamos como, pues casi puedo
mostrar, enseñar como yo quiera y como me sienta más cómodo, cómoda y demás. Pero cuando se van a la parte del ser, es que la Ibero con su libertad de cátedra me permite ser. Para mí fue me aclaró sobremanera la parte de que la identidad docente tiene esa búsqueda interna. Buscan la libertad y la Ibero se las ofrece. Desde la docencia, como personas, porque bueno, a nosotros como institución también nos interesa la formación integral, entonces una persona va más allá del solo intelecto, sino también se suma esta parte emocional, ¿no? Y entonces el poder tener esa libertad de sentir y esa libertad de pensar y esa libertad de poder mostrar lo que hemos aprendido y cómo lo hemos aprendido y poderlo comunicar de la manera que esta libertad de cátedra que convoca al profesorado nos permite manifestarlo, ¿no? Esa es, no podría decir una diferencia porque no es un estudio comparativo, pero sí podría decir que es lo más relevante que el profesorado rescata, sobre todo quienes solo son docentes de educación continua, que rescatan como el por qué estar en la Ibero y que les da identidad para estar aquí y permanecer aquí por muchos años. Claro, a mí me parece que ese cuadro que presentas al final, ¿no? Tiene muchísimas posibilidades para que lo puedas pues seguir trabajando, ¿no? Porque sin querer, ¿no? Ahora que lo marcas, toda la parte de abajo es lo que hace la diferencia con educación continua con el resto de grados, de los profesores de grado y de posgrado. Entonces, creo que puedes sacar mucha ventaja de ese cuadro trabajándolo, ¿no? Haciéndolo en una infografía, presentando. O sea, tienes ahí mucho. ¿Crees que ya se había acabado? No, tienes mucho que hacer ahí. Finalmente, Ida, porque me parece que pues, estamos aquí ya de festejo, ¿no? De nada más. Dime, empiezas con una frase que, bueno, varias frases de qué significa esto de las creencias, y a mí me llama la atención esta de somos aquello que creemos, y a partir de esa yo diría, ¿quién es Hilda? A partir, después de haber concluido este trabajo y todo este proceso de formación en el doctorado, ¿eres la misma Hilda? No, definitivamente no. O sea, para mí la formación doctoral fue un proceso transformador de mi identidad, en el cual tuve incidentes críticos, en el que sinteticé toda mi trayectoria biográfico, académica, personal, que del entorno institucional en efecto puedo reconocer que está dentro de mí y que está permeado en la investigación y que está permeado en mi día a día laboral, en la interacción con mis compañeros y compañeras en la universidad y con la gente que nos visita. Mi identidad se transformó radicalmente y bueno, de eso puede dar cuenta también mi directora, ¿no? Pero sí creo que es que todavía no lo puedo decir, no puedo decir, ahora me siento como una doctora posteriormente hasta que salga del examen, si ustedes me dan el beneplácito, obviamente, ¿verdad? Pero sí es una transformación muy profunda en lo cognitivo, porque aprendí muchísimo, leí muchísimo, pero también en lo emocional, y es una transformación identitaria que no se acaba, o sea, y mi identidad es como la de educación continua, multidisciplinaria, multidisciplinaria porque vengo de relaciones internacionales, comunicación y ahora educación, es múltiple porque pues soy la permanente estudiante, soy profesional, soy madre, soy amiga, soy compañera, ¿no? Soy equipo, con quienes hago equipo, ¿no? Soy mujer, ¿no? Entonces, pues cada una de esas esferas se sigue nutriendo de nuevos constructos identitarios que ahora el doctorado y la comunidad académica me sigue abonando. Si recordamos la bisagra, digamos, este ejercicio es el centro de la bisagra. Ahorita estoy ahí. Yo he venido con todas estas esferas que les acabo de mencionar, de un lado de la bisagra, ¿no?
con mis procesos de subjetivación, mi negociación de significados con mis equipos docentes, con mis equipos de compañeros y compañeras, con mi familia, con mis amigos y demás, con mis saberes que he adquirido a través de las disciplinas que he estudiado. En este momento estamos aquí convocados y convocadas, yo estoy convocada a mostrarme frente a ustedes y compartir, ¿no? Mi proceso de subjetivación de este ejercicio académico. Y después del examen, probablemente, seré sumada a un colectivo, ¿no? A un colectivo identitario de las doctoras de educación, ¿no? Doctoras y doctores de educación, ¿no? De ahí, conforme vaya transcurriendo mi vida, ¿no? La labor incidente de la investigación educativa y más saberes que vaya adquiriendo en la educación, porque es el campo en el que me quiero quedar. De ahí tomaré nuevos significados, volveré a estos ejercicios, quizás luego esté del otro lado, ¿no? Haciendo estos ejercicios del centro de la bisagra, nutriéndome de esa identidad colectiva y regresando a seguir construyendo mi identidad individual. Es decir, el proceso identitario es tan dinámico que no se detiene. Y pues ahí estoy, soy todo eso, y soy más, y creo que lo soy. Eso es lo importante. Por lo tanto es real. Así es. Pues hija, yo tenía otras preguntas, pero tú acabas de contestar, ¿no? Con todo esto que nos acabas de decir, te agradezco mucho y muchas felicidades. Gracias, doctora Isa. Estoy encantada con tu tesis. Muchas gracias. Ay, bueno, muchas gracias por la palabra, doctora Mariana Sánchez, y estar con estas colegas tan queridas, que me suma la felicitación a lo que nos dice tu directora cuando empezamos el examen. Estamos de fiesta, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece que algo de lo que este trabajo me lleva, me encantó leerte, te felicito por el esfuerzo que has hecho, ¿no? Me llevaste como un camino recorrido desde que empecé la lectura de tu trabajo, que esto ya no es la multi ni la interdisciplina, esto es la transdisciplina. Eso pensé. Has tocado tantos momentos, personas en tu vida, y es que eso es a donde nos lleva tu trabajo. Hablar de identidad, pues a mí me movió todos los esquemas posibles, habidos y por haber. Y empiezo con tus reconocimientos, tus agradecimientos, ¿no? Y ahí digo, pues sí, voy a hablar con alguien de educación. Desde cómo empiezas tu trabajo, se ve en ti una identidad también trastocada por tu propia investigación. Y entonces me remitiste a Freire. En algún punto que yo estaba leyendo tu trabajo, dije, quiero recordar a Freire un poco, tratando de encontrar todo esto que cuando tú notas que dices, ¿por qué los profesores tenían una cierta identidad para enseñar en el Ibero? Por esta libertad del ser, yo decía, y la libertad de formar, ¿no? Tanto la idea freudiana. Entonces me quiero centrar contigo en algunas cosas que tienen que ver con la identidad. Desde una analogía del espejo y desde el propio Alter, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Porque yo me quedaba con la inquietud de hasta dónde la identidad pudiera ser, conforme leía tu trabajo entendía, claro, la docencia como una actividad sumamente compleja. O sea, yo me imagino un caleidoscopio, vuelvo a ver tu trabajo y digo, hay un caleidoscopio ahí. Si es docente de tiempo completo en la Ibero, tenemos una cierta identidad. Si es docente de tiempo por horas, tenemos otra. Si este docente salió de la Ibero y tuvo una cancha internacional, seguramente tendrá otra. Y si no la tuvo, tendrá otra. Y en medio de eso tú tratabas de configurar algo lógico que nos pudieras mostrar con un rigor que aplaude. Y entonces me quedaba en este punto del espejo, pensando en ti, en lo que creciste, en lo que te aporta tu investigación, porque Freire nos va a llevar ahí, ¿no? O sea, si indago es porque me indago, si me interesa la identidad es porque algo me aporta. Y creo que eso es algo que en los exámenes doctorales a veces ya estamos como, ya las cosas de sentido teórico, metodológico, hemos tenido espacios para hablar contigo de eso. Y a mí me gustaría mucho que me digas, en esta analogía del espejo, ¿qué encontraste de tu identidad en estos estudios
que hiciste de las identidades de los docentes de educación continua. Muchas gracias, doctora Graciela. Este trabajo me ayudó a definirme. O sea, una de las grandes reflexiones a las que llegué de manera personal y vinculado también a lo que les comentaba a partir de la pregunta de la doctora Liz, es que yo estaba al inicio de la aventura académica que es formarse como en un doctorado, ¿no? Yo tenía otro proyecto. Entonces, al momento que viene el incidente crítico y me veo ni en la necesidad ni forzada, sino más bien invitada, porque fue un ejercicio interno, ¿no? Me sentí invitada a cambiar de tema. Para mí fue la mayor revelación, porque a la mitad de la formación doctoral volví a empezar todo desde cero, ¿no? Pero fue algo extraordinario para mí, ¿no? Con toda la carga de trabajo que eso pueda significar, fue extraordinario porque me permitió que me cayeran, si puedo usar este lenguaje coloquial, me cayeran varios 20, ¿no? Los insights. Los insights, gracias doctora, los insights, vinieron los insights, ¿no? El primero de ellos, pues que la investigación no es hacer una sola cosa todo el tiempo, o sea, tenemos que estar abiertos y abiertas a hacer muchas cosas y a empezar de cero una y otra vez. De hecho, nuestras directoras, nuestras tutoras, cada que nos reciben, ¿no?, para acompañarnos en este viaje de 5 años, están empezando de cero cada vez. Entonces ese fue el primer insight, que tenemos que tener esta disposición permanente al cambio, a dejarnos asombrar por el nuevo conocimiento que se puede descubrir y de la mano del otro, construyendo, ¿no? El segundo insight es que si pasé de las competencias, que era el tema anterior, a la identidad, bueno, pues el siguiente insight es que necesito descubrir de mí misma, ¿no? Que además, como es un trabajo cualitativo, mi subjetividad va a quedar ahí, me obliga a tomar una postura, no me obliga en el buen sentido, ¿no? De que yo misma me invito a tomar una postura, que a veces esto es el viaje más difícil de la vida de una persona, ¿eh? Tomar postura respecto a diferentes temas en la vida, pero tomar postura respecto a la identidad, creo que para mí fue el viaje más transformador y más significativo, porque habiendo dicho esto y habiéndome mostrado frente a ustedes y frente al auditorio diciéndolo, ya hay un punto de no regreso. Y es maravilloso que sea así, porque entonces aquí es donde verdaderamente inicia una carrera de producción, una carrera de abonar desde lo que se es para ayudar a los demás a que identifiquen cómo también ser. En libertad, en misión, en propósito, alguna doctora dijo, en vivir en la eterna duda, ¿no? Para seguir descubriendo. Esa creo que fue la mayor transformación y creo que haber hecho un estudio de identidad, como mencioné en alguna diapositiva, este estudio aspira a sentar las bases para seguir construyendo. Entonces, este estudio de manera personal sienta mis bases de decir quién soy, de demostrar mi identidad, ¿no? Y a partir de ahí seguir construyendo y construyéndome y construyendo con los demás. Y para los demás, las y los demás. Pues fíjate que qué bueno que comentas eso, porque me pensaba yo en este concepto de la psicodinámica, que es el alter. Y el alter no es otra cosa que es, junto con esto que es el espejo, que yo te decía un poco, con quién puedo verme, a través de quién puedo verme. Porque justamente creo que el profesor de educación continua, y tú lo reportas muy bien, hay identidades difusas. No son las identidades, porque la identidad como no está acartonada, no es un cartabón. La identidad es un concepto de mucho movimiento, ¿no? De muchas variables, de lo dicho y lo no dicho de un oficio también diría Borrell, ¿no? Entonces quería preguntarte sobre el tema del alter. Muchas veces el profesor de educación continua no encuentra este alter, pero en ti algo pasó que te transformó, ¿no?
que tiene que ver con la investigación. Y entonces me pregunto con el concepto de innovación hacia la docencia, hacia la formación, hacia la capacitación, hacia la actualización, que son como ejes que toca la educación continua. ¿Qué tienes tú que aportar hoy entonces a estos profesores que no solo llegaron y te dieron información para transformarte? ¿Cómo devuelves eso a ellos? Para que sigan innovando, ¿verdad? Claro. Bueno, lo que yo aportaría para ellos y ellas es que, con base en la investigación, que regresen a ese centro originario que les da la motivación para realizar sus actividades. Como son profesores y profesoras de educación continua, no puedo decir solamente sus actividades docentes, ¿no? Porque son personas que son docentes, pero porque son profesionales en otra área. Entonces, ¿qué de su identidad esencial, básica, pueden rescatar del área disciplinar en la que se han formado, donde se desempeñan profesionalmente, que han levantado prácticas, saberes, conocimientos más instrumentales, si queremos llamarles así, y de todo eso regresar al centro? Y regresar al centro también puede ser para algunas personas doloroso. ¿Por qué? Porque significa quizás regresar y reconocer, mirándose al espejo, si lo que estudiaron o en lo que se han desempeñado era la ocasión inicial en la que querían desenvolverse o no. Y esto yo creo que lo podemos ver mucho en el arte, porque es una de las humanidades, ¿no? Pues por algo está el dicho que dice, se hace por amor al arte, ¿no? Que no es tan bien remunerada, ¿no? Y que sin embargo, las personas cuando han logrado de alguna manera resolver esta cuestión pues de la vida cotidiana, de los recursos y la vida cotidiana, entonces pueden entonces mirar a esa parte de identidad que está gritando por dentro y decir, mira, en el arte puedes encontrar, este es un ejemplo, ¿no? Puedes encontrar una manera de cómo integrar algo que está en tu identidad y que no has escuchado en mucho tiempo, y lo puedes integrar a tu práctica docente o lo puedes integrar a tu práctica profesional, como añadiendo esa mirada del arte a, por ejemplo, un estudio de derecho, a un estudio de tecnología, a un estudio de nutrición, ¿no? Realmente si miráramos hacia la esencia de las disciplinas también, y esa inquietud que es afín con nosotros desde la identidad y que hemos acallado, seguramente podemos descubrir ahí vetas muy interesantes de cómo integrar miradas innovadoras desde la esencia de quiénes somos a nuestra práctica docente y nuestra práctica profesional. Okay. Pues ya para ir cerrando mi conversación contigo, porque en realidad es una conversación, te quiero preguntar por lo que vivimos durante la pandemia. Fíjate, estamos haciendo investigación porque las universidades no paramos, nadie paró. Los profesores no paramos, las tutorías no pararon, la investigación no paró, la docencia no se detuvo. ¿Qué recuperas tú de ese momento para el trabajo con docentes cuando no estábamos realmente nadie en la expectativa clara de qué venía al frente? La primera promesa era que nos íbamos 40 días y todos lo creímos y nos fuimos a resguardar, y eso se convirtió en un tiempo, pero el doctorado no paraba, la formación no paraba, los docentes seguían ahí, las necesidades. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Recupero muchísimas cosas, porque primero fue el lanzarse al precipicio, ¿no? Porque no sabíamos primero qué íbamos a hacer, ¿no? Sin embargo, creo que el reto, y fíjense, creo que, ¿no? La creencia, ¿no? Creo que logramos integrar lo mejor de las esencias de la identidad de los profesores y profesoras, ¿no? Para poder seguir sacando adelante, primero, a los grupos que se quedaron varados, ¿no? Como docentes, porque nada se detuvo, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir haciendo el aprendizaje significativo, la enseñanza que sea significativa para los estudiantes en algo que nunca habíamos hecho? Si bien había cierta tecnología ya integrada a las clases, realmente con la pandemia y el gran encierro nos vimos
invitadas, no me encanta usar la palabra obligadas, me gusta usar más la palabra invitadas a innovar. Nos vimos como personas docentes invitadas a innovar, a integrar lo mejor de nuestra actitud, de nuestros significados compartidos acerca de qué significa tener la camiseta puesta de esta institución y sobre todo de la educación, ¿no? Para poder continuar las clases con los alumnados, ¿no? Eso por un lado lo aprendimos. Y enseguida, bueno, sigue una fase de un reto tremendo porque pues cuando ya se quita la pandemia, luego ahora qué hacemos, ¿no? O sea, ahora cómo volver a, no quiero decir desaprender, porque aprendimos cosas tan valiosas dentro de la pandemia como personas docentes en nuestro desenvolvimiento holístico, que ¿cómo desaprender eso? No, más bien ahora tenemos que reaprender a integrar la presencialidad con la virtualidad para seguir siendo innovadores e innovadoras, seguir siendo sensibles y empáticos, empáticas, seguir haciendo esta interacción significativa y muy situada y que se complejiza, porque ahora ya no nada más son los estudiantes de la ciudad cosmopolita, no, y ahora son los estados, y lo digo con mucho gusto, ya son ahora los estados de la República que también están viniendo a ser comunidad estudiantil en educación continua de la Ibero. Entonces eso también transforma la identidad docente. ¿Por qué? Porque entonces nuestros docentes ya no solo se dirigen al alumnado de la Ciudad de México, o sea, ya hay gente de Michoacán, ya hay gente de Monterrey, ya hay gente de Veracruz. Entonces aquí hay una parte del discurso que cambia, hay una mayor espectro, ¿no? Intelectual, discursivo, de cómo vamos a manejar nuestro lenguaje en el aula para hacer nuestra enseñanza, porque tenemos un público ahora más diverso. Si ya era diverso el público de educación continua, con la pandemia se hizo más. Entonces los retos se amplían, la identidad docente obviamente pues está más en esta estira y afloja de ser dinámica y de ser muy flexible y de ser disciplinaria, y comparto contigo, doctora, transdisciplinaria, ¿no? Entonces hay mucho todavía por indagar. Esto es una probadita, el trabajo que realicé realmente es una probadita de la punta del iceberg que está por desvelarse conforme sigamos estudiándolo, ¿no? Acerca de la identidad de los profesorados. Ahorita es de esta educación continua. Creo que puede abonar para otras instituciones que comparten un marco contextual parecido al de la universidad, por ejemplo, las instituciones del sistema universitario jesuita y quizás las de AUSJAI, bueno, con sus matices porque es Latinoamérica, ¿no? Pero de otras instituciones que tengan una educación pues privada, ¿no? Pues me conminas, para no decir un concepto que no nos guste, me conminas a seguir pensando en esto de la identidad, trayendo ahora variables de la cultura, de los espacios sociales, que van a ser más complejo este espacio que has iniciado. Te felicito a la doctora Mariana Sánchez por este trabajo tan interesante, que es una contribución, ¿no?, al análisis de la docencia en educación continua, tan necesario para seguir discutiendo la actividad sustantiva de la universidad. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctora. Querida Hilda, pues en primer lugar me siento muy feliz de haber podido caminar junto contigo en esta aventura que estuvo llena de muchas sorpresas de todo tipo, ¿no? Incidentes críticos. Totalmente llena de incidentes críticos, exactamente. A ver, me acuerdo que cuando llegaste a la entrevista para la admisión al doctorado, traías un proyecto de una cosa muy aplicada, muy concreta, muy inmediata de desarrollar así un modelo de ábrase el paquete y úsese, ¿no?
Y es impresionante para mí ver todo el camino. Hace rato le decía yo a Liz que pensando en el trabajo que hace una estudiante o un estudiante en segundo semestre del doctorado comparado con lo que entregaste, uno dice, ¿cuánto camino, cuánto crecimiento, cuánto aprendizaje, cuántas horas? ¿Cuántas horas? Y yo también estaba pensando, ¿cuántas horas, mujer, pasamos tú y yo con esta investigación? Pasaste tú y yo un poco menos, pero también tuvimos muchas horas compartidas, muchas horas, mujer, compartidas en esta aventura, ¿no? Entonces, bueno, se dice que la investigación doctoral debe ser una investigación original, pertinente, que debe contribuir al enriquecimiento del campo disciplinar o del campo de conocimiento con nuevas explicaciones o con nuevos enfoques o con nuevas aproximaciones metodológicas o con nuevas preguntas. Y como ya nos mostraste, bueno, pues toda la investigación que realizaste estaba enfocada a conocer la identidad del profesorado de educación continua, y en tu justificación dices que hacer esta investigación favorecerá la promoción de acciones específicas de formación docente que mejoren las condiciones en las que las personas docentes realizan su actividad educativa en el marco del modelo pedagógico institucional. Te estoy citando, ¿no? Me lo copié aquí para decirlo como lo habías dicho tú, ¿no? Entonces, ya algunas cosas que yo te iba a comentar y a preguntar, ya mis colegas y amigas ya lo comentaron o las dijiste tú en tu exposición, pero yo quisiera como cerrar esta parte de este proceso preguntándote, ¿cuál consideras, en este marco de la investigación doctoral que hace una aportación, cuál consideras que es tu principal aportación al campo de conocimiento de la educación continua? Porque uno de tus argumentos es que se ha investigado poco sobre educación continua, que se describe cuántos alumnos, cuántos programas, cuántas instituciones, pero poco de la esencia, poco de la metodología, poco de las didácticas, del conocimiento didáctico del contenido dentro de la educación continua. Entonces, ¿cuál consideras que es tu principal aportación al campo de estudio de la educación continua? Y si encuentras algún tipo de elementos entre tus hallazgos, que pueden ser teóricos o metodológicos o estratégicos incluso, que puedan ser transferibles a otros casos dentro del campo de la educación continua. O sea, la pregunta es, ¿tu tesis doctoral cómo abona al conocimiento sobre la educación continua? Muchas gracias, doctora Mariana. Bueno, creo que de primera instancia, como comenté en algún momento, la investigación que se ha hecho pues, es en su mayoría instrumental. El mayor aporte científico que hace esta investigación es que está siguiendo un rigor metodológico de una formación doctoral. Entonces, hay un marco teórico sólido, hay una epistemología, hay una metodología para hacer el análisis y demás. O sea, tiene todo el andamiaje científico que se requiere para poder decir que está abonando más allá de este fragmento del conocimiento, ¿no? Porque verdaderamente partir de la identidad nos lleva a límites sin límite. Creo que se puede aplicar a otras áreas de la educación en el sentido de la metodología. Porque, por ejemplo, la manera como hice el cuestionario y la forma como llevé a cabo las entrevistas semiestructuradas, que las hice por bloque y que siguieron una narrativa, una manera de entrevistar y demás, la forma como
estuvo emanando toda la riqueza testimonial de las personas entrevistadas, yo creo que sí puede emanar de ahí una metodología de cómo obtener riqueza testimonial para tener una base sólida sobre la cual hacer análisis, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede trasladar a otros ámbitos de la educación, porque el camino que yo recorrí para obtener estos resultados, ¿no? O estos hallazgos, yo creo que bien se podrían aplicar, por ejemplo, a lo mejor en la educación del posgrado, probablemente también en la educación disciplinar, en el grado. Sí creo, como metodología yo creo que sí se puede aplicar. Y como aporte científico, creo que... Pero a la educación continua. A la educación continua, por ejemplo, otras educaciones continuas, sí, pues de primera instancia serían las del sur, porque compartimos, por ejemplo, la parte de la inspiración ignaciana, que somos instituciones adscritas sí, vinculadas o confiadas a la Compañía de Jesús, que hay un carisma de humanismo, de solidaridad y de ciertos valores transversales. Entonces, de primera instancia, yo pensaría que primero sería a las educaciones continuas del sistema universitario jesuita, y posteriormente tendrían que revisarlo o podrían revisarlo, les podría ser útil pues las otras redes de instituciones vinculadas o confiadas a la Compañía de Jesús, como AUSJAL o no me atrevería a decir que AJPU, que es la red en Norteamérica, ¿no? Pero de primera instancia todas aquellas que son vinculadas a la Compañía de Jesús, y enseguida aquellas que son de educación privada, y enseguida aquellas educaciones continuas que sin distinguir entre privadas y públicas, aquellas que tienen campos disciplinares muy diversos, como el que tenemos aquí, que tenemos prácticamente contempladas todas las áreas disciplinares, así como nuestro abanico de carreras en la universidad es amplísimo, tenemos, me parece, 46 licenciaturas, más o menos todos esos campos disciplinares tenemos al interior de educación continua en esta Ibero, en este caso, y están, bueno, agrupados en 6 ramas principales, pero que creo que esta multidisciplina y este estudio de caso que estudia un profesorado que es multidisciplinar, aquellas instituciones que tengan un abanico similar de oferta académica, yo creo que podrían ahí trasladarlo y yo creo que podría serles útil cómo se indagó sobre esta identidad docente para entonces ellos y ellas indagar sobre esas identidades docentes y a partir de ello pues tener planes más sistematizados de capacitación o formación docente, ¿no? Y que sean como más incluyentes, ¿no? Sobre todo por el tema de la adscripción o la situación contractual con la universidad, ¿no? O con las instituciones, que no todas y todos comparten los mismos derechos, por así decirlo, para seguirse capacitando, formando y actualizando en estas cosas maravillosas que las instituciones hacen como parte de sus programas de formación docente. No todos tienen acceso a ello. Entonces, yo creo que si lo aplican, o si lo usan, o si se nutren de lo que he planteado aquí, yo creo que podrían favorecer la calidad de la educación, partiendo de conocer y reconocer cuál es la identidad docente de sus profesorados. Y yo creo que en términos de el planteamiento general de la investigación y la metodología que empleaste como metodología puede ser transferible al estudio de la educación continua de cualquier lugar del mundo y de cualquier tipo de institución, no necesariamente solo de instituciones confiadas a la Compañía de Jesús. Sí, los resultados serían muy distintos. O sea, si esta investigación la hubieras hecho con los profesores de educación continua de la UNAM, ¿no? De la División de Educación Continua de la ENEO o de la División de Educación Continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, te habrían salido otras cosas totalmente distintas, pero digamos, el planteamiento, la propuesta metodológica es algo que pudiera ser transferible, aunque los hallazgos sean diferentes. Así es. Y esa sí es una contribución al campo del conocimiento de la educación continua, que es una aportación metodológica para las indagaciones
del conocimiento de los actores de la educación continua. Y algo que me encantaría ver en el futuro es que, por ejemplo, parte de la literatura que revisé a profundidad fue los estados de la educación del COMIE. Ajá. Entonces, hay una rama donde se habla acerca de procesos identitarios y de formación docente, pero se habla solamente de la educación básica, media superior, de grado y de posgrado, pero no hay nada de educación continua. A mí me encantaría que este estudio inspirara a otras personas investigadoras a que retomaran más indagaciones sobre la educación continua y la educación continua como tal pueda tener un lugar en esos estados del conocimiento sobre la investigación educativa, que sea incluida, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, hay muchas cosas que hemos discutido en todas las ocasiones que nos encontramos para este trabajo. Yo en este momento lo que quiero reconocer son algunas características que son muy importantes en el trabajo doctoral y que las reconozco en ti, y entonces lo quiero decir aquí públicamente. Una primera, que tiene que ver con el optimismo a toda prueba, porque ante los incidentes críticos y cosas que no salían o que no estaban bien cuadradas, o por ejemplo, al inicio, tu falta de dominio de la terminología del campo de la educación, ¿no? De lo que escribiste al principio y lo que escribiste al final tiene una trayectoria de aprendizaje y de incorporación del lenguaje, de los conceptos y del campo de la educación que bueno, es notable, ¿no? Entonces, este optimismo para afrontar estas cuestiones, tu capacidad de resiliencia para volver a empezar y para rehacer y para volver a corregir reiteradamente, ¿no? La perseverancia, la capacidad de hacer una pregunta innovadora, una pregunta de investigación innovadora que no estaba dentro del campo de la educación continua y que en eso constituye una innovación esta tesis. Pero sobre todo, y es una cosa que ya tanto Liz como la doctora Elizabeth, Liz como Grace han dicho ya, que es la capacidad de construirte a ti mismo, ¿no? Con este proceso. Entonces, bueno, pues yo quiero reconocer eso. Yo tenía otras preguntitas de, bueno, ¿y qué propondrías para la formación de los docentes? Eso lo conversaremos en otro momento. Ajá. Porque seguramente traes ya ideas, a ver. Rápidamente nada más, para no tardarnos tanto, podría decir capacitaciones, cursos, programitas que puedan fortalecer la cohesión en la identidad docente. Por ejemplo, al profesor de educación continua le vendría bien un ciclo de capacitación o de formación docente en el cual puedan conocer, sobre todo quienes solamente son docentes de educación continua, acerca más de la identidad ignaciana, acerca de la incidencia social, acerca de todo el magis ignaciano, qué quiere decir, la identidad docente también ahora compartida con el resto de profesores y profesoras de la institución, para que entonces el profesor de educación continua se sume a la identidad global docente de la Universidad Iberoamericana. Eso me encantaría. Y ya lo he hablado. Muy bien. Bueno, en este momento vamos a cerrar la fase de la defensa de la tesis, del debate, de la conversación. Les voy a pedir a todos nuestros, a todo el público, a todos nuestros asistentes y a ti misma que nos esperen allá afuera porque nos toca el proceso de deliberación y llenado de actas. A ver si 13 horas del día 27 del mes de mayo del 2022 se reunieron en la Universidad Iberoamericana los siguientes miembros del jurado. Como presidente, la doctora Mariana Sánchez Saldaña; como vocal, la doctora Graciela González Juárez; como secretario, la doctora María Elizabeth Luna Solano.
para proceder al examen profesional que para optar por el grado de doctorado interinstitucional en educación sustentó Hilda Patricia Gutiérrez Chávez, quien presentó el trabajo cuyo título aparece al margen. Bueno, los miembros del jurado examinaron a la sustentante terminando del examen y después de deliberar entre sí, reservada y libremente, resolvieron declararte aprobada. Muchas Pero no termina ahí, todavía hay más. Ciudad de México, 27 de mayo de 2022, Dirección de Servicios Escolares. Los suscritos señores del jurado han acordado conceder el reconocimiento al trabajo de titulación a la señorita Hilda Patricia Gutiérrez Chávez, que obtuvo el grado de doctorado interinstitucional en educación. Muchas felicidades. Bueno, ahora lo que prosigue en el protocolo del examen de grado es que te tome la protesta. Entonces, protesta de los egresados de la Universidad Iberoamericana en la ceremonia pública donde se otorga el grado académico de doctorado. La presente ceremonia manifiesta la satisfacción de nuestra comunidad universitaria con motivo de tu ingreso a la comunidad de investigadoras, investigadores y académicos de nuestro país que han alcanzado esta distinción académica en su disciplina. Por este acto, la Universidad Iberoamericana otorga a usted el grado de doctorado interinstitucional en educación. El tiempo transcurrido y el empeño en tu formación académica te han permitido conocer los ideales que esta universidad, que colabora en la formación de personas comprometidas con el respeto de la dignidad humana, la justicia social y la paz al servicio de la sociedad. La protesta que vas a pronunciar manifiesta el deseo de comprometerte con estos valores en tus actividades académicas y profesionales. Hilda Patricia Gutiérrez Chávez, ¿protestas fidelidad a estos valores? Sí, protesto. La Universidad Iberoamericana confía en que cumplirás con este compromiso. Sí, protesto. Le damos a Hilda la bienvenida al cuerpo de doctores y doctoras de la Universidad Iberoamericana. Sin mascarita para que sepan quiénes fuimos. Si quieres saber. Muy bien, pues muchas felicidades. Otra. Ahora sí, pero ahí estamos. ¡Bravo!